Buenas y bienvenidos a nuestro curso de diseño de patrones, principios. En esta primera lección veremos el principio SOLID. Y bueno, dentro de este principio veremos sobre qué es el principio SOLID, las características del principio SOLID y por qué aplicar este principio. Primeramente vamos a ver sobre qué es el principio SOLID. Y bueno, el principio SOLID se basa en 5 principios fundamentales. El principio de responsabilidad única, el principio de abierto y cerrado, el principio de sustitución del Liskov, el principio de segregación de la interfaz y el principio de la inversión de la dependencia. Estos principios, por sus siglas en inglés, conforman la palabra SOLID. Bueno, a continuación vamos a ver el primer principio, que es el principio de responsabilidad única, y este principio nos dice que nunca debería haber más de una razón en una clase para cambiarla. Es decir, este principio establece que una clase solo debe tener una responsabilidad sobre el total de las funcionalidades. Es decir, que para contener el cambio debemos tener claramente definidas las responsabilidades. Entonces, en sí el principio de responsabilidad única es una herramienta indispensable para proteger nuestro código frente a cambios, ya que implica que solo deberíamos tener un motivo para poder modificar esa clase y no tener varios motivos al tener esa clase varias funcionalidades. A continuación, el siguiente principio es el principio abierto y cerrado, y este nos dice que entidades de software han de estar abiertas para extensión pero cerradas para modificación. Es decir, la idea es que una entidad permita que el comportamiento se extienda pero nunca se modifique el código. Entonces, aplicando el principio abierto y cerrado, conseguiremos un acoplamiento más relajado, mejoraremos la lectura y finalmente reduciremos el riesgo de romper alguna funcionalidad ya existente. Entonces, lo que es el principio de Open and Closed es una herramienta indispensable para protegernos frente a los cambios en un módulo, aparte de códigos en los que éste tenga modificaciones frecuentemente. Tener un código cerrado, modificación y abierto a extensión nos da una mayor flexibilidad con el mínimo impacto en nuestro software. El tercer principio vendría a ser el principio de sustitución de Liskov, que nos dice los subtypes deben ser sustituidos por un tipo de base. Es decir, que cada clase que hereda de otra puede usarse como su padre sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas. Entonces, esto en sí nos dice que si una clase es un subtipo de otra, los objetos de esta clase subtipo podrían ser sustituidos a los objetos de la clase padre, sin que el programa sufriera ningún cambio en su comportamiento. Entonces, básicamente, en vez de utilizar la implementación actual, deberíamos ser capaces de utilizar la clase base y obtener los mismos resultados esperados, ¿no? Entonces, el principio de Liskov nos ayuda a utilizar la herencia de forma correcta y a tener mucho más cuidado a la hora de hacer los extend de las clases. Como cuarto principio tenemos el principio de segregación de la interfaz, y este nos dice que las clases implementadas en interfaz no deberían ser forzadas a implementar los métodos no utilizados. Bueno, este principio lo que hace nos facilita en tener un sistema desacoplado de los sistemas de los que dependen, de forma que sea más fácil modificarlo y a su vez también redesplegarlo, ¿no? Entonces, lo que hace el principio es que nos ayuda a no obligar a ninguna otra clase a implementar métodos que no van a utilizar. Y como último principio tenemos el principio de inversión de la dependencia. Y este nos dice, módulos de alto modelo no deberían depender de nivel de módulos de bajo, sino de abstracciones, y abstracciones no deberían depender de detalles, sino los detalles de la abstracción. Este principio está principalmente basado en reducir las dependencias entre los módulos del código, y básicamente este principio será de gran ayuda para entender cómo atar correctamente los sistemas juntos. Si los detalles de tu implementación dependen de los altos niveles de abstracción, esto te ayudará a conseguir un sistema bien acoplado y también influirá en la encapsulación y cohesión del sistema. Y por último veremos por qué necesitamos aplicar el principio SOLID. Bueno, cuando desarrollas software hay dos conceptos muy importantes, la que es la cohesión
cuando dos partes distintas de un sistema trabajan juntos para tener mejores resultados que ambas partes que trabajan de manera individual, y el acoplamiento, que puede verse como un grado de dependencia en una clase, método u otra entidad en el software. Entonces, el acoplamiento se representa normalmente en muchos códigos, y como se ha mencionado anteriormente, la situación más óptima que se debería tener es un bajo acoplamiento y una alta cohesión. Y bueno, con esta pequeña introducción a los 5 principios de Solid, hemos podido ayudar a entender el principio de Solid. Con eso me despido y nos veremos en la siguiente lección.